Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, estaremos leyendo en esta tarde. Sean todos bienvenidos, los hermanos miembros de esta congregación, como los que nos visitan, amigos o hermanos que están en medio nuestro. Sean todos en esta tarde bienvenidos a la casa de oración. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis, hermanos, su capítulo 19, versículo 7 al versículo 9. Queremos la mayor reverencia posible en esta tarde, hermanos, ya que dice la Biblia que cuando Dios habla, calle su pueblo. Así es que se vale decir un gloria a Dios, se vale decir un aleluya, se vale decir un amén. Lo que no se vale es estar, hermanos, ¿verdad? Inquietos o irreverentes. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, hermanos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar su asiento en esta tarde. Vamos en esta noche, en esta tarde, hermanos, a predicar bajo un tema que es, hermanos, la continuación, podríamos decir, de los mensajes y de los estudios que hemos estado mirando, hermanos, los días domingo en este lugar. Estuvimos viendo, hermanos, lo que era el tribunal de Cristo la vez pasada, en el cual decíamos que la iglesia compadecerá ante Dios, ante Cristo Jesús, para rendir cuentas por lo que haya hecho en su obra para Él, haya sido útil o inútil. Rendiremos cuenta, hermanos, luego de que la iglesia sea arrebatada. Hermanos, compadeceremos al tribunal de Cristo, y luego, hermanos, se darán lo que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, hermanos, es un evento celestial y glorioso que se llevará a cabo en los cielos, no en la tierra. Las bodas del Cordero es un evento que se llevará a cabo en el cielo, hermanos amados, y que será una boda, pudiéramos decirlo con toda certeza, una boda inigualable, una boda especial, una boda, hermanos, aleluya, que ni la mejor boda en la tierra, ni la más hermosa boda en la tierra que haya existido tiene, hermanos, la más mínima comparación con esta boda que será realizada allá en los cielos. Este evento, hermanos, se llevará a cabo después de que la iglesia haya sido arrebatada hacia el tercer cielo, y después de haber compadecido en el tribunal de Cristo, se dará, hermanos, la boda, y un poco antes de lo que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Nosotros como iglesia creemos en el arrebatamiento de la iglesia y creemos en la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. En la primera venida, en el arrebatamiento, Jesucristo viene, hermanos, por la novia. Pero en la segunda venida, Cristo viene con su esposa. Él viene ya casado, hermanos, para la tierra. ¿Y cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Bueno, que cuando sucede el arrebatamiento, Cristo viene, hermanos, pero no baja a la tierra. Él queda en los aires. Y el encuentro de la iglesia con Cristo se da en los aires, no en la tierra. Y de los aires, Cristo y la novia van hacia el cielo. Allá es donde acontece lo que hemos visto, el tribunal de Cristo, y lo que veremos esta tarde, lo que son también las bodas del Cordero. Decíamos, hermanos amados, que mientras esté sucediendo esto allá en los cielos, aquí en la tierra están descendiendo los juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas de la ira de Dios. Gloria damos al Señor, porque la iglesia no estará en esta tierra. La iglesia estará en el tercer cielo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano?
Oh, gloria sea el nombre de Dios. Tenemos, hermanos, que gozarnos, porque vienen pronto las bodas del Cordero. Tenemos que alegrarnos y prepararnos, porque pronto hemos, hermanos, de estar en esas bodas gloriosas y maravillosas, hermanos, de las bodas del Cordero. Pero en esta tarde, hermanos amados, yo sé que estos temas son profundos, tienen mucha enseñanza, pero mi deseo es tocar lo más fundamental de cada tema. El Apocalipsis, hermanos, es un libro que muchos lo interpretan de diversas formas. El Apocalipsis es un libro, hermanos, que hay partes en las cuales se tiene que interpretar simbológicamente. En otras áreas se interpreta literalmente. En otras áreas se interpreta espiritualmente. Pero lo cierto es, hermanos amados, que hay una sola verdad. Y nosotros creemos que tenemos la verdad, hermanos, absoluta de la palabra de Dios, y es en ella en la cual nosotros nos basamos. Aunque hay muchas interpretaciones, mi anhelo y mi deseo es que usted y yo conozcamos sobre estos eventos gloriosos que están preparados para la iglesia. Uno, el arrebatamiento. Dos, el tribunal de Cristo. Y tres, las bodas del Cordero. En primer lugar, ¿quién es el Cordero? En primer lugar, ¿quién es el novio? Si se llaman las bodas del Cordero, es porque el Cordero es el novio, el que se dará en boda, el que se dará en casamiento. Sobre este asunto, hermanos, sabemos bíblicamente, y no hay mucho debate. La mayoría de intérpretes y de escatólogos, hermanos, congenian, hermanos amados, y llegan a una sola interpretación de que el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Bíblicamente, fundamentalmente, está fundado en la palabra de Dios que el Cordero de Dios es Jesucristo. Isaías lo afirmó cuando Isaías, hermanos, habló y describió a Jesucristo como el Cordero de Dios inmolado en el matadero. También lo dijo Juan el Bautista. Mientras Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, Juan el Bautista miró que Jesús venía caminando y él, hermanos, lo identificó. Isaías habló del Cordero y Juan el Bautista identifica al Cordero de Dios y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús. También, hermanos amados, Juan, el apóstol Juan lo mira en el Apocalipsis y lo ve como dos formas. Lo ve como Cordero y también lo mira como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, el Cordero, hermanos, que ha de darse en boda es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el novio que está esperando a su novia. Él es el novio que espera, hermanos, a su amada para darse en bodas en el reino de los cielos. Sin embargo, a pesar de que sabemos de que el Cordero de Dios es Cristo Jesús, hay, hermanos, algunas, ¿verdad?, cuestiones en cuanto a quién es la novia del Cordero. Nosotros, hermanos, sabemos y predicamos y creemos, nosotros como iglesia evangélica, apóstoles y profetas, altar de restauración, y la gran mayoría creemos, hermanos amados, que la novia del Cordero es la iglesia. Es la iglesia de Cristo Jesús. Yo no sé cuántos lo creen. La novia del Cordero es la iglesia, pero dentro de tantas interpretaciones usted encontrará muchas posturas en cuanto a esto. Hay muchos que creen, hermanos amados, que la novia del Cordero es Israel. ¿Por qué razón? Porque si alguien trae una interpretación, tiene que estar basada en la Biblia. Y mucha gente, hermanos, cree que es Israel debido a que hay algunos versículos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Israel como la esposa de Dios. Entre ellos está Isaías 54:5. Oiga lo que dice: porque tu marido, otras versiones dicen, porque tu esposo es tu hacedor, hablando de Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Está hablando el profeta Isaías a la nación de Israel, como poniendo a Dios como su marido, como su esposo. También en Oseas capítulo 2, versos 19 al 20, habla en el Antiguo Testamento y dice lo siguiente: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré, dice nuevamente Dios a Israel, conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.
estas profecías son dadas de parte de Dios a través de Isaías, a través de Oseas, a la nación de Israel. Recuérdese que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia vino a su existencia en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo ha venido a la tierra. Lo cierto es que estos versículos están en el Antiguo Testamento y postulan a Dios como el esposo de Israel, y postulan a Israel como su esposa. Usted lee el libro de los Cantares y se dará cuenta que Israel aparece como la novia de Dios también. Entonces, esto es una verdad que está ahí y que afirma que Dios es el esposo de Israel, y que en el versículo, hermanos, que está hablando, ¿verdad?, Oseas, se está dando cuenta también de que Dios está diciendo que Israel será desposada con él y él la llenará de benignidad, de misericordia, y que ella conocerá a Jehová Dios de verdad. Sin embargo, conforme a los estudios que nosotros hemos estado teniendo, cuando comenzamos hermanos, la predicación, la enseñanza de la semana 70 de Daniel, decíamos algo bien importante en cuanto a Dios y a Israel, y en cuanto a Dios y a su iglesia. Y es que decíamos que Dios tiene un trato específico y exclusivo únicamente con Israel, y tiene otro trato muy diferente y específico y único con la iglesia del Señor Jesucristo. Hay cosas en la Biblia que solamente tienen que ver con Israel. ¿Cómo qué? Como que ellos tendrán que pasar por la gran tribulación, ya que las semanas 70 están destinadas a la nación de Israel y a la santa ciudad que es Jerusalén. Pero la iglesia de Cristo, la Biblia nos enseña que no hemos sido puestos para ver la ira de Dios, sino para encontrar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trato de Dios con la iglesia, y ese es el trato de Dios con la nación de Israel. ¿Es que Dios quería que Israel pase por todo esto? No, si Dios siempre lo amó. Dios sigue amando a Israel. El problema es que usted conoce la historia. A los suyos vino, y la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ahí alégrese porque entramos usted y yo. A nosotros nos dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos del Dios Todopoderoso. Oh, gloria sea el nombre de Dios en esta tarde, hermanos. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Entonces, esto es bien importante. Podemos ver que Dios tiene un trato casi similar. Algunos dicen que Israel es la novia, es la iglesia del Antiguo Testamento. Pudiera ser. Y también la Biblia enseña, el apóstol Pablo, que las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento son un ejemplo para nosotros como iglesia de Cristo. Algunos comparan y dicen: la iglesia del Antiguo Testamento fue Israel y nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Lo cierto es, hermanos amados, que mucha gente cree y piensa de que Israel pues es la novia con la cual Jesucristo se va a dar en bodas. Sin embargo, hay otros que creen y afirman que la novia del Cordero es y son los santos del Antiguo Testamento. Únicamente los santos que murieron, hermanos amados, sirviendo a Dios, entre los cuales, verdad, están los antiguos profetas Isaías, Jeremías, y están mujeres de Dios que estuvieron en la antigüedad. Hay algunos que lo interpretan de esa manera, pero ¿cuál es nuestra postura como iglesia? Esto es bien importante, hermanos, que usted lo capte en esta tarde. ¿Está poniendo atención? Es importante porque al que vea distraído le voy a hacer preguntas, hermano. Oiga esto. Nuestra postura como iglesia, nuestra postura como cristianos y como hijos de Dios, nuestra postura, hermanos, es firmemente que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. No Israel, no los santos del Antiguo Testamento, aunque son pueblo de Dios, pero que la iglesia es la novia del Cordero y es la que está esperando al amado para irse en bodas al reino de los cielos. En primer lugar, Juan el Bautista señaló a Jesucristo como el esposo de la iglesia.
El mismo Juan el Bautista que identificó a Jesús como el Cordero de Dios, ese mismo Juan el Bautista fue el primero en identificar a Jesús como el esposo de la iglesia. En Juan capítulo 3, verso 29, dice la Biblia: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, dijo Juan. ¿Por qué Juan dice esto acerca de Jesús? Es porque los discípulos de Juan estaban mirando que, hermanos, las personas estaban siguiendo solamente ya a Jesús. Los discípulos vienen donde Juan y le dicen: Juan, las personas se están yendo detrás de Jesús. Jesús los está bautizando y la gente se está yendo detrás de él. Entonces Juan, hermanos, les dice a ellos que él no es el Cristo. Les dice: yo no soy el Cristo. Y les hace saber que él no es el Cristo, sino que él es el amigo, dice él, del esposo. Y que mientras el esposo está con la esposa, él solamente se tiene que gozar. Entonces Juan el Bautista está, hermanos, poniendo a Jesús como un esposo que viene, como un novio, pudiéramos decir, que viene en busca de su esposa, entre las cuales, hermanos, ¿verdad?, entramos nosotros como la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, pero Pablo habla algo más detalladamente, y ahí sí quiero que me acompañe la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 27, hermanos. Vamos a ver lo que dice Pablo en relación a la iglesia como novia, como esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 27. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén, hermano. Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 27. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 27. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermanos? Levanten la mano. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué, hermanos? En todo. Eso nos alegró a nosotros los esposos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo entonces da, hermanos amados, una analogía, da una explicación un poco más profunda, y pone como ejemplo el amor de Cristo con su iglesia para el amor del esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Pero Jesucristo, nos muestra el apóstol Pablo, que es, hermanos, cabeza de ¿quién? Santo Dios, hermano. Hermano, pongamos atención, hermano. Aleluya. Jesucristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia, hermano. Y el esposo es cabeza de ¿quién? Ay, hermana, dígalo, ¿de quién es? Santo Dios. Lo dice la Biblia. No lo dice el apóstol Samuel. Yo no soy ni apóstol, hermano. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Entonces dice algo a los maridos.
Y dice entonces, los maridos amen ¿a quién? A su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por la iglesia. Pero oiga esto, Pablo está comparando a la iglesia con la esposa de Cristo Jesús. Es decir que Pablo dice, iglesia, Él es nuestro esposo, Él es nuestro amado, Él nos ha amado, Él se ha entregado por nosotros y Él es cabeza de todos nosotros. Así como el esposo es cabeza de la esposa, Jesús es cabeza de la iglesia. ¿Por qué dice la Biblia? Porque Él vino para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentársela, dice Pablo, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santo Dios, que no es cualquier cosa la novia de Cristo, hermano. ¿Verdad que usted no quiere cualquier cosa como esposa o novia? Hermano, hermana, ¿verdad que usted no quiere cualquier cosa de esposo o novio? Ay, qué silencio, hermano. Padre bendito. Ay, dice, ahí está, pues, pero es nada. Pero bueno, ahí estamos. Él se preparó, dice, a la iglesia, hermanos, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, hermosa, pudiéramos decir así. Usted si se casó con su esposo o su esposa es porque lo vio hermoso y la vio hermosa. Sí, hermano. ¿Cómo Jesús ve a la iglesia? Para presentársela a sí mismo hermosa. Eso sí, que cuando la encontró fea, horrible, sucia, desgreñada por el pecado. Pero entonces dice que Él se entregó por ella. Dijo, yo me entrego por ella, entregó su vida a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa. La lavó en la agua de la palabra para limpiarla, para purificarla, para que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese una esposa santa para Él. Entonces la iglesia, según Pablo, es la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 dice la Biblia, porque os celo, dice Pablo, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, no con dos, no con tres. La iglesia no tiene dioses, la iglesia tiene uno solo. La iglesia no tiene otro novio más que Cristo Jesús. Os he desposado con un solo, dice Pablo, un solo esposo. Nos guste o no nos guste, nos parezca Jesucristo como nuestro esposo o no nos parezca su palabra o no nos parezca, Él es nuestro esposo y es el único. No hay nadie más. No hay nada ni nadie más. No estoy yo, no está ningún apóstol, no está ni el Papa, no hay nadie, solo uno. Y dice Pablo, con solo uno, con un solo esposo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente: para presentaros, dice Pablo, como una virgen pura para Cristo. Una virgen pura para Cristo. Hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo la iglesia debe de esperar a Cristo Jesús? ¿Por qué Pablo dice os celo con celo del Señor? ¿Por qué Pablo dice porque os celo con celo de Dios? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque hermano, usted hermano que tiene a su esposa, ¿se le ha permitido a usted celar a su esposa con celo de Dios? No con celo mundano, con celo de Dios. ¿Cuál es ese celo de Dios? Que su esposa sea una mujer santa, pura, sin mancha, ejemplar, a su nombre. La hermana también tiene derecho a celar a su esposo con celo santo. Valga la redundancia, hermano. No con celo tóxico. Celo tóxico, hermano. El hermano está por allá
Gloria a Dios, porque aquí no hay de esas hermanas, ni hay de esos hermanos. Y los que están solteros, váyanse preparando. Porque ustedes no tienen que buscar una novia cualquiera. Ni las muchachas, las jóvenes no tienen que buscar cualquier hombre, cualquier cipote, no. Tienen que ser hombres de Dios, jóvenes de Dios y mujeres de Dios. Ahora, Juan en el Apocalipsis menciona algo más poderoso todavía. Juan dice, y el Espíritu, ya no dice y la iglesia, dice y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Dice Juan, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice Juan. Pero Juan en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven Señor. Como esposa, como novia, estamos esperando al amado. ¿Y cuántos quieren que Él venga, hermanos? ¿Cuántos quieren que Él venga? Mire, hermano, solo una novia enamorada desea que su esposo vuelva. Solo una novia enamorada desea que el momento de la boda se llegue. Solo una novia enamorada desea ver, hermanos, aleluya, a ese hombre que la tiene cautivada solamente cuando está enamorada. Pero cuando no está enamorada no desea verlo, ni piensa en él, ni se preocupa por él. La iglesia debe de velar por Cristo, debe de amar a Cristo. Si no lo ama, hay que preocuparnos, hay que amarlo, hay que amar al Señor Jesucristo. Él es nuestro amado, hermanos. La novia cuando está enamorada, ay, se desvela, hermano, suspira. Y si le ha regalado el novio un peluche, lo agarra y lo abraza. Ay, dice que es su olor. Y tal vez ni se echa perfume, pero ella siente que es un olor que le ha enamorado, un olor que la tiene cautiva. Lo mismo él. Cuando hay amor, ¿verdad que las cosas son diferentes? Cuando hay amor, uno desea ver a esa persona, hermano. Cuando hay amor, uno desea estar con esa persona siempre. Cuando yo fui novio de mi esposa y mi suegro me dijo, muy bien, vamos a establecer un noviazgo formal y serio dentro de la obra de Dios, porque eso los jóvenes tienen que saber, nada de noviazgo a escondidas. Tienen que manifestarlo, porque las cosas en Dios son ordenadas. Y a mí, ¿a quién me tocó de suegro? A un pastor, hermano. Nos andaban vigilados y rastreados a todos nosotros, a mi primo Eleazar, a mi hermano, a mí, porque los tres estamos casados con hijas de pastores, hermanos. Pero yo fui donde él y me dijo, muy bien, vamos a establecer esto. Y me dice, estos son los días de visita. Si no me acuerdo, eran 1 o 2 días que yo podía ir a visitar a mi esposa a su casa. Y nada de andar afuera solos ustedes dos. Si van a salir a algún lugar, tiene que ir o la mamá o la hermana o alguien, pero no pueden ir ustedes solos. Así, hermano, es que las cosas en Dios así son. Por muy estricto que se vea, bueno, es que no somos mundanos. En el mundo noviazgo le llaman y ya pues una y otra cosa va, pero en Dios el noviazgo se respeta. En Dios las cosas cambian. No sé cómo uno haya sido en el mundo. Claro, yo en el mundo fui tremendo, terrible, hermano. Pero en Dios las cosas, Dios me enseñó que eran diferentes. Pero, hermanos, yo deseaba ver a mi esposa no 2 días. Yo deseaba ver a mi esposa, a mi novia en ese momento, más días. Entonces, ¿qué me tocaba? Congregarme todos los días, hermano, que habían culto. Cultero, hermano. Porque iba a llegar ella, por lo menos le iba a ver y le iba a saludar. Hermanos, uno cuando está enamorado, uno desea estar cerca de esa persona, tener comunicación, pero cuando uno ya no ama, cuando uno no ama a nadie, cuando uno no ama y no quiere estar con esa persona, uno no quiere ni hablar, pero no quiere ni que se le aparezca a uno en los sueños, pesadillas son pues.
¿cómo está nuestra relación con el amado? ¿Cómo está nuestro noviazgo con Cristo? ¿Cómo está la iglesia como novia del Cordero? ¿Está enamorada? ¿Estamos enamorados de Él, hermanos? ¿Nos desesperamos por hablar con Él? ¿Nos desesperamos por saber de Él? ¿Nos desesperamos por sentirle a Él, sentir su presencia? Deseamos que Él venga por nosotros. Deseamos estar con Él eternamente y para siempre. Deseamos que la boda llegue pronto. Eso es algo personal, pero algo muy importante es que nosotros, si somos la novia de Cristo, debemos de estar enamorados de Él, hermanos. Y cuando uno está enamorado de Él, uno solamente quiere hacer las cosas para Él, buscarle a Él y agradarle a Él. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Dele una ofrenda de aplausos al que vive y reina por los siglos de los siglos en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Juan miró a la esposa del Cordero y el ángel le dijo que le iba a presentar a la esposa del Cordero. No le dijo te presentaré a la novia, le dice te presentaré a la esposa. Oiga lo que dice Juan 21, 9 al 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dice la palabra de Dios. La nueva Jerusalén, la santa Jerusalén, es una representación de la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén, hermano, somos usted y yo, la ciudad santa del Dios Todopoderoso, que un día nos daremos en boda con Él y un día volveremos a la tierra después de habernos casado para reinar con Cristo. A la iglesia, hermanos amados, esto es bien importante. Mire, a la iglesia se le llama novia por cuanto está en su estado terrenal. Estamos en la tierra, se le llama novia. Pero, hermanos, se le llama esposa cuando ya esté en su estado celestial. Ya cuando la iglesia sea arrebatada y llevada al tercer cielo, entonces se le da el nombre de esposa. Ahora, en las bodas judías habían 3 cosas muy importantes. Número 1 era el desposorio. Número 2, la ceremonia. Y número 3, la cena de la boda. Y la Biblia habla de estas 3 cosas. La Biblia habla del desposorio, de la ceremonia, y también la Biblia habla, hermano, de las cenas de las bodas del Cordero. En primer lugar, el desposorio. El desposorio era un compromiso pactado con la novia y sus padres. El desposorio era prácticamente, hermanos, un pacto delante de Dios. Digamos, en nuestro tiempo prácticamente casi era una boda civil, ya comprometido totalmente, que no había vuelta atrás. Cuando una mujer estaba desposada con un hombre, ya prácticamente podíamos decir que era ya su esposa, pero no estaban todavía casados, sino que la novia todavía debía de esperar a que el novio, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo, los que estuvieron en la vigilia pasada, las 10 vírgenes, estuvimos viendo esto, de que la novia espera al esposo, al amado, que vuelva por ella, para luego irse a las bodas con él, para luego casarse. Entonces está el desposorio, que era una promesa, que era un pacto, que era, hermanos, un compromiso serio con la novia. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:2, ya lo leímos, cuando Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice Pablo. Oiga, usa la palabra, os he desposado con un solo esposo, para presentarlos a Él como una virgen pura delante de Cristo, dice Pablo. Pablo usa la palabra desposorio. Dice Pablo: os he desposado con un solo novio. Y eso es lo que se hacía, hermanos, en las bodas judías. La novia quedaba desposado con el novio, con un compromiso, con una promesa de que la novia se guardaría para él.
de que la novia se santificaría para él, de que la novia estaría en vela y en espera hasta el día que el novio volviese por ella para irse a las bodas con él. Es una representación de la iglesia. Jesucristo nos ha dado promesa a nosotros. La Biblia dice, Jesucristo hablando: me voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también esté. Y si volviere, dijo Cristo, os tomaré a mí mismo, dijo él, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nos llevará con él. Eso es lo que sucedía en las bodas, hermanos, judías. Y eso es, ¿verdad?, algo simbólico también en cuanto a nosotros. La iglesia está desposada, ya está comprometida con Cristo Jesús, y por eso la iglesia debe de vivir esperándole, debe de vivir, hermanos, en santidad, guardándose, esperando al esposo. El novio entregaba algo para establecer ese compromiso, algo que eran llamados las arras. Las arras eran monedas de alto valor, eran monedas de plata, podían ser de plata, podían ser de oro, pero eran de alto valor. El novio, cuando iba y hermanos, y pactaba ese compromiso, entregaba a la novia las arras, sellando su promesa, sellando su pacto. La novia usaría esas arras para prepararse. Oiga, para prepararse, ya fuese el vestido también de las doncellas que saldrían con ella en la boda, esperando al amado. La palabra del Señor dice que Cristo nos ha entregado a nosotros como iglesia de él las arras del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Eso es más valioso que monedas de oro, que monedas de plata. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios quien está preparando a la iglesia, está preparando su vestimenta, nos está santificando, nos está limpiando, nos está purificando, para que vivamos esperando, aleluya, al Cristo Jesús, al novio de la iglesia. Jesús nos ha entregado su Espíritu como pacto, como promesa del compromiso que él tiene con todos nosotros. Ya ve que el compromiso que tiene Cristo con su iglesia no es un juego, no es una mentira. Iglesia, él volverá. Él volverá por nosotros. Él volverá por su iglesia, él volverá por su novia, y la quitará de esta tierra y se la llevará a su morada celestial. La Biblia dice que Cristo, hermanos, nos ha entregado las arras del Espíritu Santo de Dios. El novio se iba a preparar lugar para la esposa. No le decía cuándo volvería, no le anunciaba hora ni fecha, pero la esposa debía de vivir velando, esperando por su novio. Segundo, la ceremonia. Se daba después del desposorio lo que ya era la ceremonia. Era cuando ya el novio volvía, hermano. Era cuando ya el novio tenía preparado un lugar donde llevarse a la novia. Los jóvenes van a aprender de esto. En la antigüedad, el joven, el novio, ya debía de tener preparado algo donde se llevaría a su esposa. Y no es que se la llevaba, hermano, tenía que casarse, tenía que realizar esta boda. La ceremonia era realizada cuando el novio volvía por su esposa, por la novia. Es entonces, hermanos, cuando, ¿verdad?, el padre decía a su hijo: es hora, ve por tu novia, es hora de las bodas, es boda de que te cases. Entonces el novio volvía, la novia no sabía si era la medianoche, si era en la mañana, si era en la tarde, pero ella vivía con el corazón en vela, con su lámpara encendida, como lo estuvimos estudiando la otra vez. Vivía con su lámpara encendida de día, de noche, esperando, y se oía el clamor: he aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y la novia, que está preparada, sale al encuentro de su amado, de su novio. Entonces, hermanos, la ceremonia se daba cuando ya el novio regresaba por su novia. El novio estaba listo ya para las bodas, y la novia ya estaba preparada también para su novio. La novia se había guardado, la novia se había preparado, la novia se había purificado, esperando ya al novio que viniese para irse a las bodas. Las bodas se realizaban, y al final de la boda, lo que ocurría es lo que ocurre en nuestras bodas también: comidón. Había lo que se llamaba la cena de la boda, hermanos. Oiga esto: para la boda
la gente que iba debía de ser invitada. Para comer, la gente que iba a comer debía también de ser invitada. Ahora, la iglesia no es invitada. La iglesia es la que invita. Cuando usted se casa con su esposo, el esposo y la esposa son los que invitan a la gente a venir a su boda. ¿Amén? ¿O no invitó usted a nadie, hermano, cuando se casó? Uno, hermano, invita a la gente. Segundo, cuando se van a dar la cena, también el novio y la novia invitan a la gente. Es decir, que la iglesia es la que invita con el novio. La iglesia no está invitada. La iglesia es la novia, es la esposa de Cristo. Y sabe, hay veces que nosotros cantamos la alabanza que dice: estamos invitados. Es bonita la alabanza. Pero cuando vemos esto bíblicamente, vemos que no es la iglesia que está invitada. La iglesia es la que invita. La iglesia es la esposa. La iglesia es la novia. La iglesia no está invitada. La iglesia ya le pertenece a Cristo Jesús. Veremos más después quiénes son entonces los invitados. Porque la iglesia es la novia, es la esposa de Cristo Jesús. En Apocalipsis 19, 7 a 10 dice la Biblia: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque se ha llegado el día de la boda del Cordero. Y luego en Apocalipsis 19, 9 dice: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuándo ocurren las bodas del Cordero? Después de que la iglesia se casa con Cristo ahí en el cielo. Después de que se han dado las bodas del Cordero. Para hablar de lo que sucederá, hermanos amados, es mucho. Pero yo me imagino que allá será, hermanos, un evento glorioso. Mire, los ángeles adorarán a Dios. Habrá fiesta, habrán cánticos, la Biblia lo habla. Habrá una ceremonia especial, hermanos, aleluya, en los cielos, con los ángeles, con los serafines, con los querubines, el novio dándose en bodas con la novia. Y una vez haya finalizado eso, entonces Jesús vuelve con la esposa ya. Vuelve en su segunda venida a la tierra y se da en el reino de Cristo lo que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no se dan en el cielo, sino que se dan, hermanos, acá en la tierra. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados son los santos del Antiguo Testamento. En la segunda venida de Cristo, los santos que murieron en el Antiguo Testamento resucitarán. Yo quiero que sepa esto y llevemos esto muy en cuenta. La resurrección en el arrebatamiento es exclusivamente para la iglesia de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento, ellos esperan hasta la segunda venida de Cristo para ser resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, ellos resucitan, hermanos, y son invitados a las bodas del Cordero. ¿Con quién? A las cenas de las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ellos son uno. Los otros son los que murieron en la gran tribulación. Hablábamos de que habrá gente que morirá en la gran tribulación por no haberse dejado marcar el sello de la bestia. Ellos, hermanos amados, serán salvos y resucitarán. Y serán también convidados e invitados a las cenas del Cordero, de las bodas del Cordero. Será en la tierra entonces donde ocurrirán, hermanos, esta cena gloriosa y maravillosa. En esta tarde mi deseo y mi anhelo es que como iglesia de Cristo vivamos una vida en vela, santificándonos, purificándonos, limpiándonos cada día más, esperando al amado, enamorados de Él, sabiendo que tenemos ya un compromiso serio con nuestro Señor Jesucristo. Él viene a levantar a su iglesia, hermanos, y nosotros pronto volaremos. Iremos al tribunal de Cristo. Luego iremos a las bodas del Cordero. Y luego en la segunda venida volveremos con nuestro Señor Jesucristo a la tierra para darse las cenas de las bodas del Cordero. Así es que, hermanos amados, preparémonos, gocémonos y alegrémonos, dice Juan, porque las bodas del Cordero se acercan. Pronto la iglesia será arrebatada de esta tierra. Y pronto, hermanos, estaremos con Cristo por toda la eternidad. Póngase de pie en esta noche. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios ha hablado a nuestra vida. Cristo vive, hermanos.